Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación virtual sobre un tema fascinante y fundamental en la biología, la reproducción animal. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta información clave y esencial para comprender cómo la vida se perpetúa en el reino animal. A lo largo de esta exposición vamos a abordar tres pilares cruciales en el proceso reproductivo, como lo es la gametogénesis, la pubertad y la madurez sexual. Queremos recordarle que la reproducción animal es mucho más que un simple acto biológico. Es el motor de la evolución y la garantía de la biodiversidad en nuestro planeta. Esperamos que esta presentación sea de su agrado y que puedan poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Sin más preámbulos, comencemos. Mi persona, Ángel Bielma, y mi compañera Oihani Rodríguez seremos los facilitadores de esta presentación. Ambos somos bachilleres cursantes del cuarto año de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Como punto número 1 a tratar, el cual es la gametogénesis, primero tenemos que saber qué es. La gametogénesis es un proceso de formación celular de células sexuales. En el caso de los machos, es el espermatozoide y los óvulos en las hembras. Esto ocurre mediante una división celular llamada meiosis, donde se divide el número de cromosomas de una célula diploide a una célula haploide. Y al momento de la cópula, donde se vuelven a unir estos gametos, se restablece el número diploide de cromosomas. Teniendo en cuenta ya a la gametogénesis, no podemos pasar por alto el desarrollo gonadal. El desarrollo gonadal ocurre en el saco vitelino en las primeras semanas de gestación, donde se van a formar células germinales, las cuales van a producir un blastema gonadal. En dicho blastema gonadal van a proliferar células mesenquimales y células basales, las cuales por un proceso de mitosis van a producir una célula llamada gónada indiferenciada, la cual se va a caracterizar por no presentar un desarrollo ni masculino ni femenino. Al momento de la asignación del sexo cromosómico, en el caso de los machos, es gracias a un gen llamado gen SRY, el cual se encuentra en el cromosoma Y del XY del macho, y también por acción de un factor llamado SOX9 y de una proteína llamada proteína antimülleriana, los cuales van a fomentar la formación de los conductos de Wolff, así también como del epidídimo. Por ende, vamos a tener un animal que va a mostrar características de un animal macho. Entonces, bien, nuestro animal ya nació, es un neonato macho, el cual va a presentar a nivel testicular mediante un corte histológico ciertas características. Como pueden observar acá, va a presentar unas células germinales en poca cantidad. De igual modo, se pueden observar unas células mesenquimales, que son las que dan origen a las células de Leydig, y unas células de soporte, las cuales van a dar origen a las células de Sertoli. De igual modo, podemos ver que el túbulo seminífero está poco desarrollado, el lumen está poco desarrollado y él va a estar cubierto por tejido intersticial. A medida que nuestro animal se va desarrollando, de igual modo lo van haciendo los túbulos seminíferos. En este corte histológico podemos observar detalladamente cómo su estructura ha cambiado. Podemos ver que el lumen del túbulo está mucho más amplio, podemos ver las espermatogonias, de igual modo podemos ver el espermatocito primario, el espermatocito secundario, la primera fase de meiosis y la segunda fase de meiosis, también las células de Sertoli y el espermatozoide propiamente ya formado para luego este ser expulsado por los túbulos seminíferos. Sabiendo entonces esto, que es lo básico, podemos decir entonces que la espermatogénesis de los machos está compuesta por una fase de espermatogénesis y otra de espermiogénesis. La espermatogénesis comienza incluso mucho antes de la pubertad, en un periodo prepuberal, donde la gametogonia va a estar unida en la membrana basal de las células germinales. Y las células del Sertoli juegan un papel fundamental, ya que éstas le van a dar soporte a las mismas. La gametogonia va a pasar por un proceso mitótico para convertirse en un espermatocito primario. El espermatocito primario pasa por un proceso de división meiótica número 1 para convertirse en un espermatocito secundario. El espermatocito secundario pasa por un proceso de división meiótica número 2 para convertirse en una espermátida. Pero no es aquí hasta que pasa por el proceso
postpuberal para que dicha espermatida se convierta entonces en un espermatozoide funcional. Teniendo esto en cuenta, sabemos entonces que la espermatogénesis comienza en una fase prepuberal, pero no concluye hasta que terminen todas las fases de la misma, que es la fase proliferativa, la fase meiótica y la fase diferencial. La espermatogénesis en la pubertad va a estar regulada por el eje hipotálamo hipófisis gonada, que nuestro animal cuando alcanza cierto desarrollo, el organismo es capaz de estimular la producción de GnRH, la cual a su vez va a estimular la producción de LH y FSH. La LH se va a dirigir a las células de Leydig, donde ésta va a producir testosterona. Y la FSH se va a dirigir a las células de Sertoli, donde se va a producir inhibina y ABP. Estas hormonas gonadotrópicas van a estimular entonces la producción de testosterona al nivel testicular, la cual va a estimular entonces a nuestro animal a desencadenar un comportamiento diferente y un cambio físico. De igual modo, la inhibina va entonces a regular la producción de FSH y esta va a regular entonces la producción de GnRH. Y el ABP a su vez entonces va a fomentar la concentración de testosterona dentro de los túbulos seminíferos. De tal modo, el eje hipotálamo hipófisis gonada va a estar en constante funcionamiento a lo largo de la vida del animal. En este esquema podemos ver las distintas fases de la espermatogénesis. La número 1, que es la proliferativa, vemos las etapas por las que pasa la espermatogonia. Una espermatogonia tipo A0, A1, A2, A3 y A4, para luego ser una espermatogonia tipo B, dando lugar entonces al espermatocito primario. Todo esto ocurre mediante procesos mitóticos. Luego vamos a la fase número 2, que es la fase meiótica, donde efectivamente ocurre una meiosis, donde el espermatocito primario se transforma en un espermatocito secundario. En el interior de este espermatocito secundario van a ocurrir cambios en el material genético, dando lugar entonces a un espermatocito con un cromosoma Y o un espermatocito con un cromosoma X. Teniendo en cuenta entonces que es el macho el que asigna el sexo, este espermatocito secundario con cromosoma Y o este espermatocito secundario con cromosoma X en la segunda división meiótica van entonces a transformarse en una espermátida. La última fase, que es la fase de diferenciación, que esta la vamos a ver más que todo cuando el animal entra en una fase postpuberal, es cuando la espermátida entra en contacto con el citoplasma de las células de Sertoli, dando así entonces cambios en la morfología de esa espermátida para convertirse entonces en un espermatozoide funcional capaz de fecundar a un óvulo. Una vez ocurrido el contacto entre la espermátida con el citoplasma de las células de Sertoli, se va a formar esta estructura que está acá, que es el espermatozoide, que si bien su morfología puede cambiar dependiendo de las especies, su estructura viene siendo casi la misma. Encontramos la cabeza, donde se encuentra un núcleo y un acrosoma, una parte intermedia donde vamos a encontrar las mitocondrias y una cola o flagelo, que es el que le va a permitir la movilidad a esta célula. A manera de complementar estos conocimientos, tenemos este cuadro comparativo donde vemos el rango que hay entre un animal en su etapa de pubertad en comparación a cuando va a su primer servicio. Las diferencias que vemos es que por lo menos un toro de ceba tarda más en llegar a su etapa de pubertad y por supuesto dura más en llegar a su etapa para primer servicio en comparación a un toro de producción lechera. Igualmente vemos que el caballo puede durar incluso hasta 1 año o 2 años para cumplir su etapa de pubertad, incluso puede llegar a los 3 años para poder cumplir su primer servicio. Y bueno, otras razas o especies, más pequeñas como el cerdo, cordero, pues ellos pueden durar meses, entre 5 a 8, para llegar a su etapa de pubertad e incluso pueden llegar a su primer servicio antes de haber cumplido el año. Como último punto a tratar, el cual es la madurez sexual, esta no solamente se basa en la capacidad máxima de producir un gameto funcional o maduro, sino que también hay otros factores que influyen, como lo es la condición corporal, el estado fisiológico del animal, el comportamiento, la alimentación que éste recibe, entre otros. Sin embargo, también hay otros factores ambientales o no ambientales que pueden afectar el desarrollo o la manifestación de la madurez sexual, como lo es el plan sanitario, la misma alimentación, las condiciones en las que vive el animal, el manejo, las instalaciones, la edad de los animales o con quién éste comparte los potreros o los corrales,
en la salud de la madre o la salud del propio animal. Muchísimas gracias. Ok, ahora pasamos a tratar la oogénesis. La oogénesis tenemos a definirlo como el proceso por el cual se desarrolla el gameto femenino. Este es el proceso que comienza durante la etapa fetal y termina con la fertilización, para la obtención de un ovocito que sea capaz de ser fertilizado, y este debe pasar por una serie de divisiones mitóticas y meióticas con el fin de recombinar y reducir su material genético. Ahora, vamos a hablar sobre la división mitótica, que se considera la fase proliferativa. En esta, la ovogonia se divide en cantidades innumerables de veces, con el propósito de crear un reservorio celular durante la vida fetal, ya que en la ovogénesis se cuenta con el número específico de ovocitos que se obtendrá en la vida adulta, que se va a contar con ellos. Continuando, la mitosis consiste en diferentes etapas. Durante la interfase, la célula tiene un proceso de preparación en el cual aumenta el tamaño del citoplasma, se duplica el material genético y continúa su crecimiento. En la profase, el material genético se pasa a condensar para después ser anclado y alineado durante la metafase. Aquí será distribuido durante la siguiente fase, que es la anafase. Por último, se forma el núcleo y el citoplasma de la nueva célula durante la telofase y la citocinesis respectivamente. Como dijimos anteriormente, de esta división se obtienen dos células hijas iguales a la madre por cada homogonia. El término de la etapa proliferativa durante la etapa fetal contribuye a que las hembras tengan un número limitado de ovocitos, como también ya mencionamos. Ahora, una vez terminada la fase proliferativa, las ovogonias son denominadas ovocitos y entran en división meiótica. Ahora, la meiosis es un proceso celular en el cual el ovocito es una célula diploide. Y aquí pues se va a dividir en dos células hijas haploides, es decir, contienen la mitad del material genético. La meiosis se divide en dos etapas, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Hablando de la meiosis 1, sabremos que durante ella el ovocito recombina su material genético durante la profase, y esto da como resultado una célula diploide. Ahora, durante la meiosis 2, el ovocito diploide, resultado de la primera división meiótica, reducirá su material genético a la mitad, de lo cual se obtiene una célula haploide. Esta última parte de la maduración del ovocito tiene lugar durante la fertilización. Es importante mencionar que los ovocitos detienen el proceso de meiosis en dos ocasiones. La primera ocurre durante la profase 1 de la división meiótica y termina al iniciarse la pubertad. Un marcador del reinicio de división meiótica es la ruptura de la vesícula germinal. Durante esta etapa se le denomina vesícula germinal al pronúcleo condensado. Por lo tanto, su ruptura significa la liberación del material genético, para este poder ser alineado, anclado y distribuido en dos células. La segunda pausa ocurre durante la metafase 2 de la meiosis 2, después de la ovulación, y termina con la fertilización, durante la cual el espermatozoide reactiva el ovocito. A diferencia
de la espermatogénesis, en la cual se obtienen 4 espermatozoides haploides, el ovocito resulta en una sola célula con la mitad del material genético. Esto debido a que durante cada división meiótica celular, en lugar de obtener 2 células, se obtiene un ovocito con un cuerpo polar. Este proceso por el cual el ovocito reduce su material genético a la mitad, como ya lo hemos mencionado, y expulsa el resto del material genético en cuerpos polares 1 y 2, se le conoce como maduración nuclear. Es por esto que en las diferentes especies domésticas el principal marcador de maduración nuclear es la expulsión de los cuerpos polares. La pubertad en la hembra marcará el inicio de la capacidad reproductiva, con la aparición del primer celo, acompañada de la primera ovulación y la formación del primer cuerpo lúteo funcional. Esto lleva a lo que es el primer ciclo estral completo, gracias al mecanismo fisiológico de la maduración del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, que se lleva a cabo de la siguiente manera. El hipotálamo deja de ser extremadamente sensible a los efectos de la retroalimentación negativa de los estrógenos. Esto va a permitir que la liberación pulsátil de la hormona gonadotropina aumente su frecuencia y amplitud. Esto a su vez estimula la liberación de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En cuanto a los factores que influyen en la pubertad en las hembras bovinas, tendremos los siguientes: la genética y o raza, la nutrición o alimentación, que es el más importante, y los factores ambientales. Hablando a profundidad de ellos y cada uno, el factor de genética y raza se refiere a lo siguiente. Las razas de Bos taurus, como son la Holstein y la Angus, son más precoces en comparación a las Bos indicus, como las razas Brahman o los cruces de estas. En cuanto a la nutrición, el factor más importante, tendremos que una dieta adecuada es crucial para poder alcanzar lo que es el mínimo de peso y un crecimiento constante para poder llegar a la pubertad. Esto es importante, ya que más allá de la edad, lo que va a poder permitir a la hembra bovina entrar al periodo de pubertad lo va a indicar el peso y la condición corporal. Y encontraremos que una condición corporal de 3 es ideal para aquellas vacas que van a entrar a la pubertad. En cuanto al peso, también encontraremos que el peso corporal en la pubertad suele ser alrededor del 40% del peso adulto maduro. Por esto también es muy relevante. Entonces, continuando con los factores ambientales, tendremos también dos muy relevantes, que son el fotoperiodo, que es el factor de luz, y también la presencia del toro, que es algo muy importante de hablar, y es que en síntesis, las diferencias de la ovogénesis y la espermatogénesis son las siguientes. En la ovogénesis ocurre durante la vida fetal, en la espermatogénesis durante la fase de pubertad o prepubertad, como mencionó mi compañero anteriormente. En la ovogénesis de un ovocito primario se obtendrá un solo óvulo. En cambio, en la espermatogénesis de un espermatocito primario se obtienen 4 espermatozoides. En la ovogénesis notaremos que desde el nacimiento se cuenta con los ovocitos que se tendrán para la fase adulta. En cambio, en la espermatogénesis al nacimiento se obtiene con los gonocitos, precursores de las células germinales, las cuales también fueron mencionadas y explicadas anteriormente por mi compañero. En la ovogénesis notaremos que durante la vida el número de células germinales poco a poco va a ir desapareciendo,
cosa que no ocurre en la espermatogénesis, ya que se mantiene la provisión de células germinales durante toda la vida reproductiva. En la oogénesis, algo muy importante es que en la fase de meiosis ocurren dos interrupciones. En cambio, en la espermatogénesis no ocurre ninguna interrupción. Ahora vamos a hablar sobre la madurez sexual en la hembra bovina. Por definición, vamos a entender que este es el momento en el cual la becerra ha alcanzado su desarrollo tanto corporal como genital óptimo para poder llevar a cabo la gestación completa, el parto y la lactancia, sin comprometerse, sin comprometer su crecimiento ni la futura producción. Debemos tener en cuenta que para llegar a la madurez sexual, la hembra bovina tiene que alcanzar el 60 al 65% de su peso corporal adulto. Por otro lado, aunque la pubertad, como mencionamos anteriormente, está entre los 16 a los 24 meses, dependiendo de si es Bos Taurus o Bos Índigos, el primer servicio se recomienda entre el mes 14 y el mes 16 de vida. Esto es para que al momento del parto se tenga una edad de 24 meses por parte de la hembra. Como para finalizar y para no confundirnos, tenemos acá un cuadro resumen sobre las diferencias entre lo que es la pubertad y la madurez sexual. Entendemos entonces que cuando hablamos de la pubertad, un evento desencadenante va a ser el primer estro y la ovulación. El peso corporal aproximado va a ser el 40% de su peso adulto y las consecuencias va a ser que el animal fisiológicamente sea capaz de concebir. En contraste, la madurez sexual tendremos que su evento desencadenante va a ser alcanzar el desarrollo somático óptimo, como mencionamos ya anteriormente, y su peso corporal va a ser aproximadamente del 60 al 65% de su peso adulto. Y la consecuencia va a ser que el animal finalmente es productivamente apto para la gestación. Como podremos ver en la diapositiva, el tipo de ciclo estral depende de la especie animal. Enfocándonos en la hembra bovina, obtendremos que ellas son poliéstricas continuas. ¿Qué quiere decir esto? Que su ciclo reproductivo se dará cada 21 días, en su caso sin interrupción, a menos que queden en estado de preñez.